Hola a todos y bienvenidos de nuevo a este nuestro rincón favorito de YouTube. Espero que estén muy bien, listos para sumergirnos juntos en una historia que ha fascinado a miles de fans, una historia llena de miradas, de proyectos compartidos y de esa chispa que a veces se confunde con algo más profundo. Hoy vamos a hablar de dos nombres que juntos resonaron con fuerza en el mundo del entretenimiento, Can Yaman y Demet Özdemir. Y más específicamente vamos a intentar desentrañar la influencia de Demet en ese fugaz, intenso y para muchos, enigmático amor que surgió entre ellos. Porque sí, hubo amor, hubo química, pero cuánto de eso fue real, cuánto fue producto de la magia de la pantalla y cuánto influyó Demet Özdemir en toda esta historia. Prepárense para un viaje por los platós, las alfombras rojas y las redes sociales, porque esto se pone interesante. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, los invito de corazón a que se suscriban al canal, activen la campanita para no perderse ningún vídeo y formen parte de nuestra comunidad. Empezamos. La conexión entre Can Yaman y Demet Özdemir se hizo palpable desde el primer momento en que compartieron pantalla en la serie Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador como la conocemos en muchos lugares. Y es que, seamos sinceros, la química entre ellos era innegable. Eran esas escenas llenas de tensión, de miradas cómplices, de diálogos cargados de doble sentido y de esa palpable atracción que, para muchos espectadores, trasciende la ficción. La serie fue un éxito rotundo y parte de ese éxito, sin duda, se debió a la química explosiva de sus protagonistas. Can con su carisma arrollador y su físico de infarto y Demet con su dulzura, su talento y esa luz tan especial que irradia, formaron una pareja en pantalla que se robó el corazón de miles de personas alrededor del mundo. Pero la pregunta del millón es, ¿esa química se quedó solo en la pantalla? El rumor de un romance entre ellos empezó a gestarse casi paralelamente al éxito de la serie. Las fotos juntos, los me gusta en las redes sociales, los comentarios aparentemente cariñosos, todo alimentaba la especulación. Y es que cuando dos personas se ven tan bien juntas, cuando la pasión que transmiten en la ficción parece tan real, es natural que el público empiece a soñar y a buscar señales de que esa historia de amor continúe fuera de los focos. Demet Özdemir, en ese contexto, jugaba un papel crucial. No solo era la coprotagonista, sino que también poseía una personalidad que cautivaba. Conocida por su profesionalismo, su humildad y su capacidad para conectar con la gente, Demet irradiaba una energía que, combinada con la de Can, creaba una auténtica tormenta perfecta. Los rumores se intensificaron cuando empezaron a circular imágenes de ellos juntos fuera de los sets de grabación. Pequeños viajes, encuentros discretos, vacaciones compartidas, cada detalle era analizado con lupa por los seguidores. La prensa turca, siempre atenta, publicaba constantemente noticias sobre su supuesta relación. En un principio, ambos actores mantuvieron un perfil bajo, sin confirmar ni desmentir nada de manera explícita, lo que, como suele ocurrir, avivaba aún más el fuego de la especulación. Era como un juego de adivinanzas para el público, un misterio que queríamos resolver. Y en este juego Demet Özdemir, con su gracia natural y su forma de manejarse ante la prensa, mantenía una cierta distancia que paradójicamente hacía más intrigante la situación. Ahora pensemos en la influencia de Demet. Fue ella quien impulsó esta relación. Fue quien, con su encanto, logró capturar la atención de un Can Yaman que en ese momento estaba experimentando un auge de fama sin precedentes. Es difícil decirlo con certeza, porque las dinámicas de pareja son siempre complejas y muy personales. Sin embargo, podemos analizar algunos aspectos. Demet, desde mi punto de vista, aportaba una estabilidad y una conexión emocional que quizás Can, en medio de su repentina y abrumadora fama, necesitaba. Ella no era nueva en el mundo del espectáculo, había tenido sus propios éxitos y sabía lidiar con la presión mediática. Quizás esa madurez y esa cercanía a la realidad que ella podía ofrecer fue lo que consolidó, aunque fuera temporalmente, el vínculo entre ellos. Además, la forma en que Demet manejaba la atención mediática era diferente a la de Can. Mientras él, en ocasiones, se mostraba más impulsivo o abierto a las cámaras, Demet solía ser más reservada, más enfocada en su trabajo y en su vida privada. Esta diferencia en sus estilos, lejos de ser un obstáculo, podría haber generado un equilibrio. Ella, quizás, proporcionaba ese ancla a la realidad, mientras que él aportaba la energía y el torbellino de la fama. La influencia de Demet podría haber estado en esa capacidad de hacer que Can se sintiera cómodo, comprendido y conectado a un nivel más allá de lo superficial, algo que va más allá de la química actoral. La relación, si es que se puede llamar así, en
Su totalidad fue intensa y aparentemente apasionada, pero también muy efímera. Apenas unos meses después de que los rumores se intensificaran y pareciera que finalmente se confirmaba algo, llegaron las noticias de su ruptura. Fue un golpe para muchos fans que habían invertido emocionalmente en su historia. Y aquí es donde volvemos a la influencia de Demet. Fue su decisión poner fin a la relación. Fue la presión de la fama, la distancia geográfica o simplemente una incompatibilidad que se hizo evidente con el tiempo. Podríamos especular que en el torbellino de la fama, las expectativas del público y la presión constante, la relación tuvo dificultades para prosperar. Y en este escenario, la forma en que Demet Özdemir decidió actuar, su criterio y su sentido común, pudieron haber sido determinantes. Quizás ella se dio cuenta de que la intensidad del momento, alimentada por el éxito de la serie y el escrutinio público, no era sostenible a largo plazo. O quizás, como suele suceder en las relaciones, simplemente descubrieron que, una vez fuera del set, las cosas no encajaban tan bien como esperaban. La influencia de Demet en este caso podría haber sido la de poner un punto final antes de que la situación se volviera insostenible, protegiendo su bienestar y su carrera. Es importante recordar que aunque los fans idealizan a las parejas de ficción, la vida real es mucho más compleja. Las presiones de la industria del entretenimiento, los horarios apretados, los viajes constantes y la constante exposición mediática pueden ser un cóctel peligroso para cualquier relación. En este contexto, la influencia de Demet Özdemir en la supuesta relación con Can Yaman no se limitó solo a su carisma o a su belleza, sino también a su capacidad para navegar estas aguas turbulentas. Su pragmatismo y su enfoque en su carrera, por un lado, y quizás una conciencia de las limitaciones de una relación nacida en medio de tanta euforia, por otro, pudieron haber jugado un papel importante en la decisión de terminar la relación. Pensemos en ello. Can Yaman estaba en la cima de su popularidad, recibiendo ofertas de todo el mundo, incluyendo Italia, donde se convirtió en un ídolo. Demet, por su parte, también estaba construyendo su carrera, participando en otros proyectos exitosos. Mantener una relación sólida en estas circunstancias, con agendas tan dispares y con la constante atención de los medios, es un desafío mayúsculo. La influencia de Demet, en este sentido, podría haber sido la de priorizar su propio crecimiento profesional, reconociendo que una relación en ese momento podría haber sido un lastre o una distracción. O tal vez simplemente el amor se desvaneció como suele ocurrir con algunas de las cosas más fugaces e intensas de la vida. Analizando la trayectoria posterior de ambos, vemos que han seguido caminos diferentes, cosechando éxitos por separado. Esto refuerza la idea de que aunque su tiempo juntos fue intenso y memorable para sus seguidores, quizás no era el momento o el lugar adecuado para una relación duradera. La influencia de Demet Özdemir, por lo tanto, no se trató solo de un romance fugaz, sino también de una etapa en la vida de ambos, una etapa que con su gracia y su profesionalismo, ella supo manejar de una manera que quizás fue lo mejor para ambos a largo plazo. Nos dejó la imagen de una química innegable, de una pareja que muchos deseaban ver junta, pero también la lección de que la realidad, a menudo, es más compleja de lo que parece desde fuera. Y es aquí donde entra la subjetividad, ¿verdad? Cada uno de nosotros, como espectadores, proyectamos nuestras propias expectativas y deseos en las historias que vemos. Para algunos, la relación fue un cuento de hadas que terminó demasiado pronto. Para otros, fue simplemente una conexión profesional que se intensificó temporalmente. Pero lo que es innegable es el impacto que ambos tuvieron en la industria y en el público. La influencia de Demet Özdemir, en este particular episodio de la vida de Can Yaman, fue sin duda una pieza clave en la narrativa de su relación mediática. Ella aportó su luz, su talento y su personalidad, y juntos crearon una magia en pantalla que se traspasó, aunque brevemente, a la vida real para el deleite de muchos. En resumen, la influencia de Demet Özdemir en ese fugaz amor de Can Yaman es un tema fascinante porque nos permite explorar la intrincada relación entre la ficción y la realidad, entre la fama y la vida personal. Demet, con su carisma y su forma de navegar la industria, pudo haber sido un ancla para Can en medio de su meteórico ascenso, pero también pudo haber sido quien tomara la decisión de poner fin a la relación cuando se dio cuenta de que la intensidad del momento no era sostenible. Sea como fuere, su presencia en la vida de Can en ese periodo fue significativa y dejó una huella imborrable en la memoria de los fans. Y con esto, llegamos al final de nuestro análisis de hoy. Espero que hayan disfrutado de este viaje por la historia de Can Yaman y Demet Özdemir, y que les haya parecido tan intrigante como a mí. Me encantaría saber sus opiniones.
¿Creen ustedes que la influencia de Demet fue decisiva? ¿Qué piensan de las relaciones que surgen en la industria del entretenimiento? Déjenmelo saber en los comentarios, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas entregas. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.